Buenas. La clase de hoy la vamos a dedicar para explicar una ley que vamos a necesitar para la resolución de una serie de ejercicios que vienen propuestos en el próximo repartido. La ley propuesta es la de Gauss. ¿Qué dice básicamente la ley de Gauss? Bueno, hace referencia a la interacción que hay entre el campo eléctrico y diferentes tipos de superficies, ¿no? Y al concepto básicamente de flujo eléctrico. La ley de Gauss indica que el flujo eléctrico justamente a través de una superficie cerrada, que vamos nosotros a poner SC para simplificar, es igual a la carga neta encerrada por dicha superficie dividida una constante epsilon sub 0, que es la constante dieléctrica en el vacío. Bueno, acá vamos a usar ciertas simbologías. Tenemos que el flujo eléctrico lo vamos a poner con esta letra, la letra Φ, mayúscula en este caso. SC haciendo referencia a que es una superficie cerrada. Y acá, bueno, la carga neta, o sea, la suma de todas las cargas, respetando los signos que tengan. O sea, si hay dos cargas positivas se suman, si hay dos cargas negativas también se suman dando un valor negativo y se restarían si son de signo contrario, pudiendo inclusive hasta quedar esa operación de signo positivo o negativo. Ahora vamos a interpretar a qué se refiere eso. Y la constante epsilon sub 0, que la constante epsilon sub 0 tiene un valor de 8,85 por 10 a la menos 12. Es una constante numérica, ¿verdad?, que hace referencia y ajusta las unidades. Como consideraciones conceptuales previas podríamos decir está el concepto de flujo, que el flujo eléctrico, como yo les decía, hace interacción con una superficie y el campo eléctrico, ¿no? Acá yo les dibujé una superficie plana, rectangular, ¿tá?, vista en perspectiva, un campo eléctrico que la está atravesando en esta dirección. Entonces, ¿cómo se calcula el flujo eléctrico? Viene a representar una especie de la cantidad de líneas de campo que atraviesan por unidad de superficie. Pero para ello lo calculamos de esta manera, que es el valor del campo eléctrico por el valor de la superficie por el coseno de alfa. Bueno, el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico, va a ser un determinado valor representado acá por este vector, ya que es una magnitud vectorial. La superficie, ¿tá?, que tiene esta forma, obviamente se va a calcular en este caso un lado por lado, un lado por ancho, y da un valor en metros cuadrados, centímetros cuadrados, la unidad que corresponda. Pero hay que tener en cuenta que alfa es el ángulo que existe entre el vector campo eléctrico y un vector asociado a la superficie. Ese vector asociado a la superficie, el vector superficie, es un vector que se le adjudica a la superficie y es perpendicular a la misma. ¿De acuerdo? Fíjense que en toda la superficie el vector, como es perpendicular, va a tener la misma dirección y sentido. Bueno, ¿qué pasa cuando la superficie no es un planito o un único plano así? Entonces lo que hay que hacer es, por ejemplo, uno de los casos sería, para encontrar ese flujo total eléctrico, sería sumar los diferentes flujos de las diferentes partes de esa superficie. Es una suma porque de última el flujo eléctrico termina dando un escalar. No hay problema de sumarlas así, obviamente con los signos correspondientes que tengan cada una. O lo mismo poner que es la sumatoria, acá está el signo de sumatoria, de todos los flujos eléctricos calculados independientemente.
que también podría calcularse como la suma de muchísimos términos en caso de que no tuviera una forma plana, regular, o podría ser una curva regular o irregular. ¿Tá? Entonces, en ese caso, tenemos que sumar de repente varias superficies. Entonces, lo que se hace es tomar pequeñas partes de la superficie y después sumarlas entre todas. Pero podrían llegar a ser muchísimas esas pequeñas partes. Entonces, la suma de muchísimas pequeñas partes, nosotros ya sabemos que es un integral. Entonces, el campo eléctrico, perdón, el flujo eléctrico quedaría igual a la integral del campo eléctrico por el diferencial de superficie, ya que es E por S, ¿verdad? Por definición. Bueno, cuando las superficies cerradas son geométricamente regulares, pueden utilizarse para encontrar valores de flujos o campos aplicando la ley de Gauss. Esa es una de las ventajas que tiene la aplicación de esta ley, que como pueden ver es muy sencilla una vez que observamos este tipo de expresión. Vamos a ver un ejemplo. Aquí creo que se ve bien. En este ejemplo tenemos que, por ejemplo, si tuviéramos una esfera conductora maciza con un exceso de carga positiva, puse más Q allí para podría haber puesto una Q mayúscula para no confundirla con las cargas de las partículas, pero ponemos más Q y quisiéramos conocer, por ejemplo, el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico. Sabemos que el campo eléctrico es un vector, pero nos interesa saber el módulo del campo eléctrico a una distancia A, o sea, una distancia de valor A de su borde. El borde de la esfera, esa maciza que la tenemos como conductora. Entonces, ¿cómo procederíamos? Procederíamos de la siguiente manera. Primero, observando el fenómeno, yo les dibujé aquí una esfera maciza cargada positivamente. Como la esfera es maciza y es conductora, las cargas tienden a alejarse una de otras hasta el lugar que no pueden alejarse más, o sea que se van a acomodar todas en el borde de la superficie, ¿no? Y se van a ubicar en forma homogénea. Aquí les representé la distancia del radio que tiene esa esfera maciza y la distancia a la que me interesa conocer el campo eléctrico, que acá yo ya se los dibujé, el campo eléctrico. ¿Por qué sé que es así? Y bueno, porque esta figura tiene cierta simetría, pues yo le decía sirve para algunos casos particulares, como el caso de superficie con simetría. Entonces el campo eléctrico queda de esta forma, ¿tá? Porque se van anulando ciertos componentes y otros se van sumando. En definitiva queda en este punto, a la distancia A, queda radial y saliente de la esfera. Si yo considerara otro punto por acá, también va a quedar radial y saliente. Si está a la distancia A, también por simetría podríamos decir que tiene el mismo valor. Justamente yo acá les aclaro, digo, porque por simetría el campo en ese punto A tendría el mismo módulo a una distancia A en todo su entorno y su dirección sería saliente desde su centro, ¿verdad? Radial y saliente podríamos llamarlo. Pero no conocemos el valor, sí conocemos algunas dimensiones que tiene esta esfera y la cantidad de carga también las tenemos que conocer. Entonces, si consideramos una superficie cerrada, imaginemos una superficie cerrada, en este caso tendría que ser esférica y concéntrica a la conductora. Esférica y concéntrica, obviamente, a esta distancia A, ¿no? Una distancia, una esfera conductora, toda la distancia A. Entonces tendríamos que por Gauss, el flujo del campo eléctrico en esa superficie cerrada, como indicaba la expresión primera, es igual a la suma de las cargas dividido el valor epsilon sub 0. Esta expresión, ¿verdad?, indica el flujo eléctrico de la superficie, en este caso de la esfera esta imaginaria que está en torno a la otra. Acá dice que es igual a más Q, o sea, la suma de las cargas, que sabemos que es ella, sobre epsilon sub 0. Ahora, como esta no es una superficie, vamos a decir, plana,
tenemos que partirla en muchos pedacitos y hacer lo que yo les decía hoy. Tenemos que tener que el campo eléctrico, entonces, va a ser la integral de el diferencial de superficie sería igual a la carga eléctrica encerrada sobre epsilon sub 0. Esta integral es del campo eléctrico, ¿verdad? Nos daría el valor que estamos hablando de este valor del campo eléctrico aquí, porque es el valor del campo eléctrico que hay a esa distancia de la superficie. Bueno, para resolver las integrales, ustedes van a tener varios métodos, pero en este caso conviene que ustedes saquen el valor del campo como factor común porque vale lo mismo por simetría en toda la esfera. Al sacarlo, no me queda el integral de la superficie que me va a dar el valor de la superficie cerrada. O sea, sería la superficie de una esfera que es 4pi por el radio al cuadrado. ¿Qué radio? El radio que hay desde acá hasta el centro, vamos a decir, de nuestro sistema. Entonces, nuestro sistema está compuesto por la distancia A más el radio de la esfera conductora. O sea que R más A, que sería el radio total, A elevado al cuadrado. Acá está, ¿no? También. Esto sigue siendo igual, ¿no?, a la carga sobre el cielo sub 0. Y de acá mismo ya rápidamente despejo el valor de E, que era lo que yo estaba intentando encontrar. Que me queda entonces el valor de la carga Q sobre 4pi epsilon sub 0 R más A elevado al cuadrado. Que ustedes también deben recordar que la constante K, que vale 9 por 10 a la 9, está relacionada con el epsilon sub 0. Y justamente vale el inverso de 4pi epsilon sub 0. Fíjense que si K es igual a 4pi epsilon sub 0 el inverso, entonces el campo me va a quedar también K por Q sobre R cuadrado. O el AR, obviamente que no la R sola, sino con la R más la distancia al cuadrado, ¿no? Y de esta manera encontramos, por ejemplo, una buena utilidad de esta ley para encontrar campos. También podríamos hacer lo mismo para encontrar algún valor de flujo si es necesario. Y bueno, ahora tenemos un elemento más para poder resolver los diferentes ejercicios del repartido que va a continuación.